Buenos días con todos. Hoy el grupo número 1 dará la presentación teatral del cuento Más allá de la vida y la muerte de César Abraham Vallejo Mendoza. Los integrantes que conformamos este equipo son Dayana Córdoba, Ricardo Guamán, Daniela Jiménez, Braulio Junco, Denise Olivos, Sebastián Poma, Fabián Sánchez y mi persona Santiago. Para la biografía de César Vallejo hemos utilizado la ficha de resumen de una compañera en donde nos informa que según Ramos y Taipe en el año 2014 define que César Vallejo es uno de los más ingeniosos y creativos poetas, ya que dejó una marca inolvidable en la historia de la poesía. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, La Libertad, en el mes de marzo de 1892. Sus padres se llamaban Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos, en donde tuvieron 12 hijos, siendo Vallejo el último. En el año 1917, Vallejo se dirige a Lima para continuar con sus estudios universitarios. Si bien tuvo diversos problemas económicos, eso no fue impedimento para que él pueda cumplir con sus sueños y sus metas. Una de sus metas era viajar a Europa, ya que él tenía este proyecto pensado desde hace mucho tiempo. Pero antes de emprender este maravilloso viaje, él decide visitar a su pueblo, ya que él tenía esa intuición de que no habría un retorno. Sin embargo, en el año 1920, cuando Vallejo se dirige a visitar a su pueblo, fue llevado a la cárcel injustamente, en donde pasó ahí algunos meses, pero sale libre de toda inculpación. Después de que vivió esa tragedia, su proyecto fue irse a Europa. César Vallejo no pudo esperar más, ya que Vallejo estaba decidido a quedarse en París, Francia, para así ya no retomar el Perú. Vallejo radica en Francia por muchos años, tratando de crecer como escritor y muy atento a lo que ocurre en el mundo, así para que él pueda conocerle de cerca las experiencias. A su regreso a Francia, conoce a una joven llamada Georgette Philippart, de quien se enamora y con quien se casa. La pareja de esposos viaja por casi toda Europa, obteniendo así el bate peruano, que es importante sobre la diversa condición humana. Su viaje a Rusia y la experiencia de la crisis europea motiva que adopten las ideas socialistas, que es por eso que nace su interés de ir a España para seguir de cerca la instauración de la República. Llega a Madrid el 31 de diciembre de 1930 y se convierte en un espectador excepcional de la Guerra Civil Española. El ejército republicano español da como un reconocimiento especial a César Vallejo. Publica su poemario. Ahí es donde Vallejo dice que España es un cáliz. Esto significa un pasaje de los evangelios. En 1932 regresa a Francia, donde vive en condiciones penosas, como él lo dice en uno de sus memorables poemas. Murió en París el 15 de abril de 1938. Sus restos descansan en el cementerio de Montreux. El cuento, Más allá de la vida y la muerte, comienza cuando el protagonista vuelve a su casa en la montaña tras un largo tiempo. Vive una serie de eventos misteriosos y perturbadores que lo hacen reflexionar sobre la vida y la muerte. Luego experimenta visiones y recuerdos que cuestionan su percepción de la realidad, sumiéndolo en confusión y angustia. Finalmente, tras un viaje de una semana, regresó a la hacienda bajo condiciones climáticas adversas. Este retorno simboliza su regreso a la realidad. El relato utiliza un texto introspectivo y poético con prosa detallada y elementos para explorar temas como la existencia, el fallecimiento y el amor materno. La historia se convierte en un viaje profundo hacia la mente del protagonista y una reflexión sobre las condiciones humanas. Los personajes clave son el protagonista, quien vive un viaje emocional y espiritual a través de sus recuerdos. Su hermano Ángel, cuya presencia es fundamental, y la madre del protagonista, cuya ausencia física sigue influyendo en la historia.
César Vallejo estaba de regreso a su tierra natal, Santiago de Chuco, después de 11 años sin estar cerca de ella. Al recorrer el camino, vio los muros, las casas, los detalles, y recordó con nostalgia cómo vivía con su familia y empezó a llorar desconsoladamente al saber y reconocer el fallecimiento de su madre y cómo ella ya no iba a formar parte de su vida. Cómo extraño no poder ver a mi madre, el decirle cuánto falta me hace y cuánto la quiero. Con lágrimas en los ojos, César Vallejo recordó cómo era vivir con su madre al lado de ella y cómo, a pesar de que ella estaba enferma o se sentía mal, siempre mantenía una sonrisa para sus hijos y para su familia. Continuó con su camino y llegando, siente una gran nostalgia cuando llega a su hacienda y cuando en la puerta de su hacienda se encuentra a su hermano y lo recibe con un gran abrazo fraternal y lleno de amor. Ángel, hermano. César, hermano mío, qué alegría, regresaste. Pensé que jamás regresarías, hermano. Tengo muchas cosas que contarte. ¿Vamos? Al entrar a su hacienda, ellos recordaron todos los momentos que vivieron, las travesuras, los juegos, todas esas memorias fueron compartidas y más aún al sentir como que su madre nos extrañaba mucho. Esa noche no pudieron dormir al recordar demasiadas cosas de que ellos pasaron. Mi madre esperaba tu regreso, hermano. Fui a buscar un mejor porvenir para nosotros. Mi madre estaba triste de no poder platicar contigo. Igualmente, extrañaba todo, pero aún no podía regresar. Al brillar la aurora, César partió de su hacienda y se adentró a un camino para encontrar la hacienda donde sus padres y hermanos vivían, para poder vivir correctamente el luto de su madre. Se despide de su hermano Ángel con un abrazo y ambos juntaron sus mejillas. En el camino, de repente, una señora se acercó a César con una pregunta. Hijo mío, ¿qué ocurre? ¿Por qué lo pregunta, señora? Tu rostro tiene una mancha de sangre. ¿Qué? ¿Sangre? ¿Pero cómo? No, ¿de dónde proviene? Se equivoca, señora. César se fue corriendo desde ese lugar y revisó su mejilla en un espejo mientras se preguntaba, ¿sangre? ¿Dónde? Y luego recordó haber juntado su mejilla con la de su hermano. César quedó paralizado del miedo y por el espanto huyó. César luego continuó con su camino, entró al cementerio y de pronto escuchó a alguien muy, pero muy familiar. César, César, César. Madre, ¿eres tú? No puede ser verdad. César, hijo mío, has revivido. Dios mío, ¿qué ven mis ojos? Madre, ¿es acaso posible que estés viva? No es cierto lo que estoy viendo. Mi madre falleció hace mucho tiempo. No puede ser verdad. Hijo, ven, tócame. Soy tu madre. Madre, mi hermano Ángel también sabe que estás muerta. Y en ese momento, César salió riendo a carcajadas. En el cuento Más allá de la vida y la muerte, nos muestra el sufrimiento humano, ya que César Vallejo estuvo lejos de su tierra natal y no pudo estar presente el día de la muerte de su madre. Esto nos quiere decir que cada paso que nosotros logremos, ella es la única que se va a poner feliz, se va a emocionar por nosotros. Por eso debemos cuidarla, amarla y respetarla, ya que ella es el corazón de nuestra familia. Mencionado por mi compañero, nosotros tomamos en cuenta una recopilación de críticas hacia el cuento que encontramos en la tesis de Mendoza Ripaza 2017. Una de estas críticas fue comentada por Antonio Cornejo, quien es un opinante literario, y este nos menciona que el cuento no logra conectar de manera adecuada la historia real con el mensaje central, y que viene a ser la importancia de su madre y su permanencia a lo largo del tiempo dentro de sus obras. Esto pasó debido a la falta de coherencia y a la saturación de escenarios ficticios. A diferencia del poema 65 de Trilce, que este sí logra expresarse de manera poética y coherente, haciendo que los lectores se conecten emocionalmente, ¿no? Sin embargo, también nosotros opinamos que el autor
La intención del autor era exagerar, ¿no? Y esto lo hizo con la finalidad de revivir los recuerdos de su madre y expresar sus emociones más personales de una manera más profunda. En otras palabras, podríamos decir que el autor usó la exageración como una herramienta creativa e innovadora para poder destacar. Ahora, hablando del lenguaje de Vallejo, podemos decir que se ha destacado por su profundidad y su tendencia a poder explorar nuevas formas de expresarse en la literatura. Sus obras suelen ser un desafío para los amantes de la literatura debido a su estilo innovador y a su forma de transmitir sus emociones más complejas. En resumen, podemos decir que este cuento debe ser leído y analizado detenidamente para poder apreciar su riqueza literaria. Gracias.